Uno de los principios básicos del derecho internacional es su descentralización. Esto es así por dos motivos lógicos en el funcionamiento de este derecho. La generación de normas es a través de la voluntad de los estados en tratados y costumbres, y porque el orden jurídico internacional no tiene un poder ejecutivo centralizado o un orden jurisdiccional de aplicación obligatoria para todos los estados. Esta característica, que para más de un autor ha generado el debate sobre si el derecho internacional es o no derecho, también genera una realidad única en este derecho, que es la existencia de normas que instituyen un orden público internacional respetadas y reconocidas por toda la comunidad internacional. En principio, y en materias de derechos humanos, lo que alguna vez fue una mera recomendación del derecho internacional, hoy se ha vuelto un baluarte de reconocimiento internacional de los derechos de todas las personas. ¿Cómo llegamos hasta aquí? En primer lugar, debemos entender que nuestra forma de relacionarnos entre nosotros como estados es relativamente nueva, remontándose a 1945. El Sistema Universal de Derechos Humanos arranca a partir de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y con la creación de la Comisión de los Derechos Humanos al interior de la Organización de las Naciones Unidas. La declaración fue adoptada por las Naciones Unidas, que recién se establecía el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz, y enumeraba 30 derechos y libertades que pertenecían a todas las personas por el mero hecho de ser humanos. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Pero sin embargo, desde el punto de vista del derecho internacional público, la DUDH no es más que una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o lo que es igual, un acto jurídico de una organización internacional equivalente a una mera recomendación, pues las resoluciones de la Asamblea General no son en principio obligatorias. O al menos así lo era en su sanción en 1948. Porque hoy ha mutado su naturaleza jurídica. A nivel doctrina, algunos consideran que es una cristalización del derecho internacional consuetudinario en materia de derechos humanos, incluso garantizado en el derecho argentino de jerarquía constitucional. A nivel realidad sociopolítica, tenemos unos problemas. La Declaración de Derechos Humanos tiene la característica de que no existe distinción entre derechos consagrados. Es una declaración universal de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Por otro lado, tampoco tiene un mecanismo o sistema de protección de los mismos. Si bien la resolución 1503 del ECOSOC establecía un procedimiento con el fin de recibir las denuncias de violación de derechos humanos a través de la comisión, el procedimiento para el pedido de informes terminó siendo un poco parcial. Tal vez por eso en 2006 la comisión desapareció y se creó directamente el Consejo de Derechos Humanos, un nuevo órgano con la particularidad que pasó a ser un órgano dependiente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y un nuevo proceso de verificación del cumplimiento conocido como revisión periódica universal. Un sistema inventado de revisión entre pares. Los estados se controlan entre sí. Se forman grupos de 3 estados que revisan a otro estado. Esa revisión periódica universal se hace cada 4 años. El estado revisado presenta un informe del estado de situación de derechos humanos en su país, que debe ser elaborado con la participación de la sociedad civil ante la Troika. La Troika los revisa, los estados hacen sus observaciones y comentarios. Sin embargo, este sistema no es convencional, pues no es un tratado de base de derechos humanos que sirva de respaldo para esta actuación. Asimismo, podemos decir que falta efectividad, porque no hay medios propiamente dichos de protección. Tal vez a sabiendas de eso es que el Sistema de Protección de las Naciones Unidas establece 2 instrumentos más en relación a la protección de los derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En conjunto, estos 2 pactos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituyen la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos. Los 2 pactos internacionales constituyen acuerdos vinculantes, aprobados por la Asamblea General en 1966 y desarrollan la Declaración Universal porque plasman en obligaciones jurídicas los derechos que figuran en ellas, establecen órganos para vigilar por el cumplimiento de los estados partes. Acá es donde se produce el quiebre que dura nuestros días: tratar a los derechos civiles y políticos por un lado y a los económicos, sociales y culturales por otro. Originariamente se partía de la base de que los derechos civiles y políticos son operativos y los económicos, sociales y culturales programáticos, pero la doctrina y jurisprudencia demostraban la indivisibilidad e interdependencia entre estos derechos humanos. Son indivisibles e interdependientes porque son 2 caras de la misma moneda. Se necesita gozar de derechos civiles y políticos para ejercer los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. Asimismo, ambos pactos poseen protocolos facultativos. Los protocolos facultativos son instrumentos adicionales a los tratados y establecen procedimientos de investigación, denuncia, comunicación en relación al tratado principal, o mejor dicho, en algunas ocasiones desarrollan aspectos particulares del mismo. Los protocolos facultativos tienen el estatus de otros tratados internacionales y están abiertos a una firme y ratificación adicional por parte de los estados parte del tratado principal. En particular, los protocolos facultativos son los que establecen los mecanismos directos de protección de los derechos humanos. A tal efecto, cada pacto tiene su propio órgano de control. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece el Comité de los Derechos Humanos. El Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un órgano convencional formado por expertos independientes que vigila el cumplimiento de este pacto
y por parte de los estados que lo han ratificado. Para asegurar el cumplimiento del pacto, esto es, para la protección de los derechos en él reconocidos, el comité realiza 3 tipos de tareas. Examina los informes que cada 4 años envían los estados que han ratificado el pacto y en el que establecen las medidas implementadas a tal efecto, las observaciones generales en las que recorre su interpretación del pacto y finalmente conoce casos concretos, sea denunciados por otros estados o sea denunciados por personas que se consideran víctimas por la violación de su derecho. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales originalmente no tenía previsto un órgano nuevo, sino que le encargaba al ECOSOC que cumpliera las funciones de autoridad de aplicación. Pero como esto lo excedía, el ECOSOC creó un nuevo órgano llamado Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Respecto a los mecanismos de protección, en un principio solo preveía la presentación de informes. Un sistema de protección bastante amigable para los estados, ya que los mismos solo tenían que presentar informes cada cierto tiempo y debían ser evaluados y referados por parte del comité. Pero con la sanción de los protocolos facultativos se prohibieron nuevas 3 formas de protección o mecanismos de verificación. Comunicaciones individuales, en las cuales un individuo se presenta ante el comité alegando que se violan al respecto sus derechos contenidos en el pacto. Comunicaciones interestatales, en las que es otro estado el que denuncia a otro por la violación de uno de estos derechos. Y el nuevo sistema de los métodos de investigación. Cuando el comité recibe información relativa a violaciones graves o sistemáticas a los derechos económicos, sociales o culturales, invita al estado denunciado para examinar juntos la situación. La pregunta ahora pasa a ser: ¿es suficiente la existencia de este tipo de herramientas de protección? Por desgracia, la respuesta tiene que ser negativa, y es algo cuya respuesta puede deducirse de una lectura en las noticias. Los mecanismos, si bien existentes, son desconocidos para la mayoría de la población y difíciles de alcanzar para aquellos que los conocemos, además de estar sujetos siempre a la voluntad de los estados de respetar sus prerrogativas. Sin embargo, no está todo perdido, ni mucho menos. Es aquí donde entra el concepto de soft power. El soft power, o poder blando, es un término utilizado en las relaciones internacionales para describir la capacidad de un actor político e incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose de medios culturales o ideológicos con el complemento de medios diplomáticos. El derecho también es un medio. En un mundo globalizado e interdependiente, las acciones tienen consecuencias. Una política interior dudosa, una política exterior expansiva o una combinación de ambas tiene como resultado perder alianzas, vínculos o directamente ganarse enemigos. Enemigos que ya no necesitan alzar armas para desestabilizar propuestas. Y si bien esto puede sonar peligroso, y claro que lo es, también puede ser una herramienta valiosa para la protección de los nacionales de los estados. Pero a nuestro alcance, ¿qué queda? Queda el conocimiento. El saber de existencia de estas herramientas es poder en sí mismo, y la facultad de organización en pos de la protección a través de las organizaciones intermedias, las que también tienen una gran cantidad de poder. Imagine there's no heaven. It's easy if you